Bueno, bienvenidos a este video. Este video lo que trata es de explicar un poco más la consigna del trabajo práctico de escalas, y por ahí hacer un repaso de lo que tendrían que haber visto en segundo año de escalas, ¿sí? Este es el trabajo práctico que había que resolver, ¿sí? Teníamos varias piezas, ¿sí? Todas dibujadas en diferentes escalas, ¿sí? Esta era la pieza que estaba dibujada en escala 1 en 1. Esta la escala en escala de ampliación, de reducción, perdón, 1 en 2, y esta en escala de ampliación 2 en 1. ¿Sí? Antes que nada les quiero hacer una aclaración. Esto es una hoja A1. Una hoja A1, ¿sí? Comparada, este es el tamaño de la hoja 4, la que tenían que entregar el trabajo, ¿sí? Esta hoja A1 es así de grande, son 8 veces, ¿sí?, la hoja A4. Si juntamos dos hileras de 4 hojas A4, tenemos una hoja 1. Entonces ahí podemos ver la diferencia de tamaño. Es para que tengan una noción de lo que hicieron algunos en la entrega de este trabajo. Lo que pedí este trabajo es dibujar estas piezas que tenían la dibujada 1 en 1, ¿sí?, de referencia, y todas las piezas eran iguales en el papel, ¿sí?, con una escala diferente. ¿Eso qué quiere decir? Si yo la tengo dibujada, ¿sí?, todas del mismo tamaño, pero lo que cambia es la escala, lo único que hay que cambiar es la cota, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo más gráfico. Voy a copiar estas tres figuras, ¿sí?, y voy a copiar estas tres, que me las hice aparte, para aclararles un poquito el panorama. Esta está en escala en 1 en 1. ¿Sí? Si yo la mido en escala 1 en 1, mide 20. ¿Sí? Estos 20 de acá son estos 20, ¿por qué? Porque está en escala 1 en 1. Ahora bien, esta es una escala de ampliación. Entonces lo que está haciendo es ampliando la realidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la realidad va a ser más chica que esta. Y esta es la pieza, el tamaño real de esta pieza. Esta, ¿sí?, está en una escala de reducción, ¿sí? Fíjense que esta es en escala 1 en 1 y se reduce a este tamaño, ¿sí?, en el papel. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir siguiendo más o menos lo que tenían que hacer. Estoy usando los ejemplos que ya estaban en la consigna, ¿sí?, pero vamos a repasarlos. ¿Para qué? Para que puedan realizar los otros trabajos, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo? Dibujar lo mismo, pero acotarlo según a la escala que tienen, ¿sí? Primero que nada, la utilidad de las escalas es esto. Muchos me plantearon que esto no se podía dibujar, estas dos figuras de acá, que fíjense lo chiquitita que son, ¿sí? Imagínense que hay un engranaje de un reloj que hay que dibujar. Es imposible dibujar un engranaje de un reloj minúsculo o de una pieza de una computadora. Son tan chiquitas que no se pueden dibujar, ¿sí?, si las dibujamos en escala 1 en 1. Para eso están las escalas de ampliación, que amplía esto a esto de acá, ¿sí? Fíjense, voy a ponerlo comparado, ¿sí? Eso que es un puntito imperceptible, ¿sí?, lo tengo ahí, que lo puedo llegar a ver, lo puedo llegar a acotar y puedo llegar a tener una idea de lo que es. Esto es indibujable en el papel. Y aunque incluso en AutoCAD, fíjense que no tiene sentido dibujar algo tan chiquito porque no se puede apreciar. Bueno, entonces lo que hacemos es ampliamos algo, ¿sí? Y este es el otro caso en la reducción. Esta figura, fíjense que esta es esta de acá, ¿sí?, y fíjense que es una escala de reducción. Yo esto lo reduje a esto para que me entre en el papel, porque no tiene sentido dibujarlo tan grande si con esta medida ya me sirve. El caso extremo de esta escala de reducción sería una construcción civil, es decir, un plano de una casa. Uno, para dibujar un plano de una casa, no agarra una hoja de 20 metros de ancho por 40 metros de largo y se pone a dibujar en escala 1 en 1. No. Uno lo que hace es reduce, ¿sí?, el tamaño de la casa y lo dibuja más chico. Para eso son las escalas, nos permiten hacer cosas que si no, no tendría sentido. O imagínense llevar un rollo de 20 metros por 40 para dibujar una casa. Bien, para eso son las escalas, ¿sí? Además, fíjense que el tamaño de que tiene esto, no sé si le da el compás a este empalme de acá, por ejemplo, por lo grande que es.
la apertura del compás para poder realizar el empalme. Bien, esto es lo que teníamos que hacer. Acá teníamos las tres figuras de ejemplo acotadas y había que acotar las otras en base a la escala que figuraba. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Yo dibujé esto. Cuando yo lo dibujo, si yo lo mido con la regla, esto me mide 20. ¿Sí? Ahora bien, pero me dice que está en escala 2 en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dividir esta medida, estos 20, ¿sí?, por 2. Entonces, si yo lo divido por 2, me da 10. 20 dividido 2 me da 10. Que es el valor que tenía que tener en la escala 1 en 1. ¿Sí? Cuando yo vaya a la realidad, ¿sí?, y construya esta pieza que está en una escala de ampliación, ¿sí?, yo en la cota le pongo 10. ¿Por qué le pongo 10 si lo dibujé de 20? Porque es el valor real de esa pieza. ¿Sí? Yo lo dibujé, con la regla medí 20 para dibujarlo, le pongo que la escala es una escala de ampliación y en base a eso lo acoto con el valor real, que es 10. Entonces cuando lo hagan en realidad va a medir 10. Vamos al otro ejemplo. Me voy a copiar esto. ¿Sí? Yo acoto esto acá. ¿Sí? Esto cuando yo lo dibujo, ¿sí?, en el papel, con la regla mido 20 milímetros. Y lo mido y sale 20 milímetros. Pero lo acoto de 40. ¿Por qué? Porque esta es una escala de ampliación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que multiplico, a diferencia de esta que dividía, esta multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, si esto en el papel mide 20, yo lo multiplico por 2 y me va a dar 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Cuando esto vayamos a la realidad, en escala 1 en 1 mediría 40. La pieza va a medir 40 y va a ser el doble de grande que lo que yo dibujé en el papel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelven los trabajos? Para cada una de las medidas tomo el valor de la escala, ¿sí?, y si es una escala de ampliación, el valor que tengo, ¿sí?, en el papel lo divido por el valor de la escala de ampliación, en este caso por el 2. ¿Sí? Entonces lo dibujé de 20, perdón que sea reiterativo, ¿no?, pero es para fijar bien el concepto. Lo dibujé de 20, lo divido por 2 y me da el tamaño que tiene en la realidad eso, gracias a la escala. Y si efectivamente hiciésemos esa pieza, va a medir 10. La escala de reducción, yo lo dibujo de 20, ¿sí?, no, le voy a sacar eso para que no se confundan. Lo dibujo de 20, ¿sí?, pero en la cota, ¿sí?, lo multiplico por 2. ¿Sí? 20 por 2, 40. Y ese va a ser el valor que tiene en la realidad cuando se haga la pieza. Pero en la lámina yo tengo todas las piezas iguales, ¿sí?, de tamaño, porque lo que me da la idea de qué tamaño va a tener es la escala, ¿sí?, y la cota. Este está en escala 1 en 1, por eso lo dejé solo en escala natural 1 en 1, para que lo tomen de referencia. Si esto mide, ¿sí?, en el dibujo 20 milímetros, lo multiplico por 2, 40. Si esto mide en el dibujo 10 milímetros, ¿sí?, lo multiplico por 2, me da a dar 20. Si este radio, ¿sí?, en el dibujo es de 5 milímetros, lo multiplico por 2 y me va a dar 10. Si el radio de este empalme, ¿sí?, en el dibujo yo lo dibujé de 10, lo multiplico por 2 y me va a dar 20. Bueno, lo que tienen que hacer es ir cambiando, en vez de ese 2, reemplazando por el valor que tenga cada una de las escalas de reducción. En el caso de la ampliación, ¿sí?, donde yo estoy ampliando el dibujo, el dibujo para que se pueda observar una pieza que si no, no podría porque es muy chica, lo que estoy haciendo es dividiendo. Entonces, si esta línea de acá mide 20 milímetros, yo la divido por 2 y me da 10. Si esta línea de acá, este segmento, en el papel mide 10, lo divido por 2 y me da 5. Si esta circunferencia, ¿sí?, el radio es 5, 5 dividido 2, 2,5. Y si este radio de empalme, ¿sí?, es 10 dividido 2, me da 5. Lo mismo, tienen que hacer el mismo procedimiento, las dibujan siempre con estas medidas, pero
por el valor de la escala que tienen que poner al costado, acotarla en relación a eso. Bueno, espero que les sea útil para desarrollar el trabajo.